¿Qué tal, alumnos? Nuevamente, en el seguimiento a nuestra última semana, nuestras últimas sesiones que vamos a tener de la materia Fundamentos de Higiene Industrial y Salud en el Trabajo, de la maestría en Seguridad e Higiene Industrial. En la sesión anterior vimos los órganos y partes de afectación por diversos químicos y también por las vías de entrada, que es muy importante en la parte de identificación de una sustancia química, ver los posibles órganos de afectación y vimos la parte de toxicología que puede ser aguda, crónica, de acuerdo a la exposición del trabajador. Tuvimos una buena presentación del doctor Rodolfo Nava Hernández, en donde escribía algunas sustancias químicas y también las partes de las exposiciones que se tienen y las enfermedades laborales. Eh, el, Vimos también las bases de información reconocidas sobre la comunicación de riesgos de la salud laboral, la información de toxicología. Pues vimos ahí el número en la parte del sistema globalmente armonizado, es la que ahorita actualmente se tiene actualizado. Anteriormente se tenía el ROMO NFPA 704, ahora la parte global, la parte internacional, pues ya se tiene el sistema globalmente armonizado. Se tiene otros pictogramas también de la ONU, de lo que son en la parte de transporte, y cómo vamos a identificar que la misma sustancia química que hablamos de México, estamos hablando de Brasil, hablamos del país, en Ecuador o diferentes países, pues con el número de CAS de la sustancia química. Los métodos de análisis de los agentes químicos, muy importante es saber en el caso de análisis de riesgo y también de la parte del reconocimiento y evaluación de los agentes químicos. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Pues vamos a ver la unidad 5, que es la actuación ética y técnica de la higiene industrial. Uno, de la parte de código de ética de la higiene industrial. Dos, objetivos de un programa de higiene industrial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Los criterios de prevención de riesgos profesionales. ¿Cuál es el objetivo? Que los alumnos conocerán la actuación del código o ética que deben de tener un higienista en tema de la prevención de enfermedades de trabajo. Un punto aquí que vemos, el código de ética puede variarse de acuerdo a la asociación, a la parte de las investigaciones. En este caso lo vamos a ver con estos tipos de códigos de ética. El higienista industrial es un profesional capaz de, uno, prever los riesgos para la salud que puedan originarse como resultado del proceso de trabajo, operaciones y equipos, y en consecuencia asesorar sobre su planificación y diseño. Como vemos, hay unos proyectos sobre los de diseños industriales, pues se tiene que hacer la evaluación, la identificación de los agentes, la evaluación de los riesgos que pueden haber y las enfermedades, y un programa que se tiene que realizar para prevenir esas enfermedades de trabajo. Dos, identificar y conocer en el medio ambiente de trabajo la presencia real o potencial de agentes químicos, físicos, biológicos y otros factores de riesgo, así como su interacción con otros factores que pueden afectar la salud y el bienestar de los trabajadores. Conocer, ya lo hemos visto en las sesiones pasadas, conocer las posibles vías de entrada de esos agentes en el organismo humano y los efectos que esos agentes y otros factores pueden tener en la salud. Evaluar la exposición de los trabajadores a agentes y factores potencialmente nocivos y evaluar los resultados. Siguiente punto, evaluar los procesos y los métodos de trabajo desde el punto de vista de la posible generación y emisión, propagación de agentes y otros factores potencialmente nocivos con objeto de eliminar la exposición o reducirla a niveles aceptables. ¿Sí? En el caso, diferentes partes del proceso pueden generar un problema de acuerdo a la exposición, el tiempo de límite permisible
hablando de un agente químico, un agente físico, ve el límite permisible del trabajador en una área, ¿sí? Y ver que se tiene que eliminar la exposición en el caso de que pueda afectar la salud, o en este caso aplicar controles para disminuir o mitigar el riesgo a una enfermedad. Diseñar, recomendar estratégicas de control. Ya vimos algunos controles en las sesiones pasadas que la mejor efectivo es eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y hasta abajo, que son los equipos de protección personal, ¿sí? Y esto es para la colaboración con otros profesionales para asegurar que hay un control eficaz y más económico, ¿sí? Participar en análisis de riesgo global y la gestión de un agente, proceso o lugar de trabajo y contribuir al establecimiento de prioridades para la gestión de riesgos. Como se acuerdan, cuando iniciamos nuestra sesión, hablamos mucho sobre el análisis de riesgo, que es importante el análisis de riesgo para de identificar peligros, evaluar los riesgos, y acá dice, y contribuir al establecimiento de prioridades para la gestión de riesgos. En este caso, hablando de prioridades, estamos hablando de la jerarquización de riesgos. Y en ese caso, cuando hay una jerarquización mayor, pues tenemos que a esa se le tiene que dar una ponderación, que puede ser un riesgo alto, que debe de tener un tiempo de mitigar, por ejemplo, inmediatamente o mínimo un mes. Y si es un riesgo medio, pues tiene hasta 6 meses para poder mitigarlo, ¿no? Conocer el marco jurídico para la práctica de la higiene industrial en su país, ¿sí? Que vamos a ver, en diferentes países tienen diferentes tipos de estandarización, puede ser estandarización local o estandarización internacional, pero tenemos que trabajar con el marco jurídico y esto viene sobre los convenios de la OIT que ya vimos en las primeras sesiones. Educar, formar, informar y asesorar a las personas de todos los niveles en todos los aspectos de la comunicación de riesgos. Es muy importante. En la parte del análisis de riesgo es comunicar esos riesgos y encontrar la metodología de cómo realizarlo. Trabajar con eficacia en un equipo interdisciplinario en el que participen también otros profesionales. Es muy importante, como lo mencionaba y recalcaba, que es tener un equipo multidisciplinario nos ayudará a tener diferentes tipos de percepción y eso nos va a ayudar a aplicar algunas medidas que pues se mejoran en ese mismo equipo. Identificar los agentes que pueden tener un impacto medioambiental y comprender la necesidad de integrar la práctica de la higiene industrial y la protección al medio ambiente, ¿no? Entonces, aquí viene de la parte de la Asociación Internacional de la Higiene Industrial, la I, tiene los principios, códigos de ética de la parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de 1992. Podemos ver otros tipos de asociaciones, agrupaciones, tanto nacional, federal o internacional, que también tiene sus códigos de ética y va más enfocado mucho a la parte de la prevención de los trabajadores. Un objetivo de un programa de higiene industrial de acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Los objetivos de un programa de higiene industrial es de acuerdo al comité que se realizó los expertos de la OMS, ¿sí? Son los siguientes. Primero, determinar y combatir en los lugares de trabajo todos los factores químicos, físicos, mecánicos, biológicos, psicosociales y presunta nocividad. Esa es la parte importante, determinar y combatir, ¿no? Después, conseguir que el esfuerzo físico y mental que exige cada trabajador el ejercicio de profesión esté adaptado a sus aptitudes, necesidades, limitaciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas. Entonces, el programa, aquí estamos viendo sobre un perfil de un puesto, en donde se tenga la descripción del puesto, y sobre esa descripción del puesto, realizar también los exámenes médicos a los trabajadores y también si tiene esa actitud, si cumple con el perfil, si tiene la parte de las limitaciones anatómicas, en el caso, si va a ser
un trabajo en espacio confinado y tiene algunas delimitaciones anatómicas, pues no lo va a poder ejercer, ¿no? Y también en los temas de los psicométricos, en la parte de fisiológicas y psicológicas. Adoptar medidas eficaces para proteger a las personas que sean especialmente vulnerables a las condiciones perjudiciales del medio laboral y reforzar su capacidad de resistencia, ¿no? Entonces, se tiene que identificar cuáles son las personas vulnerables al tener, por ejemplo, una persona que su puesto es soldador y la persona tiene una enfermedad que es diabetes. Entonces, ahí vas a tener ese problema de que si no cumple con los equipos de protección personal, no lo pone, imagínense una quemadura a una persona diabética, ¿no? Descubrir y corregir aquellas condiciones de trabajo que pueden deteriorar la salud de los trabajadores, a fin de lograr que la morbilidad general de los diferentes grupos profesionales no sea superior a la del conjunto de la población. Educar al personal directivo de las empresas y a la población trabajadora en cumplimiento de sus obligaciones en lo que respecta a la protección y fomento de la salud. Aquí el programa de salud en el trabajo, ¿sí? Es un programa que se tiene que realizar en los el primer mes, que es enero del año, trabajarlo, exponerlo y decir el costo que va a ser, digamos, unos 4 millones de pesos que va a costar el programa para el 2022. Y ese programa tiene exámenes de la vista, tiene exámenes de tele de tórax, audiometrías, espirometrías, tienen también temas de salud, ¿sí? Algún convenio con el Instituto Mexicano de Seguridad Social, con la Secretaría de Salud. Entonces, ese es el programa que debe de tener de acuerdo a los riesgos ya detectados de salud y también en este caso integrar a lo que es la parte del COVID-19. Aplicar a las empresas programas de acción sanitarias que abarquen todos los aspectos de salud, ¿no? En lo cual ayudar a los servicios de salud pública, a elevar al nivel sanitario de la colectividad. Si vemos aquí en la parte de la OMS, tenemos esta imagen y nos dice salud, pues tener a la parte del trabajador debe ser físico, mental y también social. ¿Sí? Que la vida autónoma, gozosa, solidaria, en el caso de la higiene industrial, ¿sí? Pero en la parte de la enfermedad profesional, pues debes de tener promoción, la prevención y el bienestar máximo de los trabajadores para tener en esta parte una buena salud, tanto física, mental y social, ¿sí? Criterios de prevención de riesgos profesionales. Es muy importante en esta parte de criterios de prevención. Muchas empresas, muchas industrias tienen sus sistemas, perdón, sus sistemas de gestión en seguridad integral, que se le llama, bueno, SASI, el otro puede ser otra metodologías, puede ser la metodología de DuPont, metodologías de prevención, pero es muy importante que esta fase de implementación de un sistema de prevención de riesgos laborales es la implementación de un sistema de ese tipo que implique la definición de la estrategia basada a objetivos alineados a las acciones concretas que pueden organizarse en la siguiente fase. Primero, definir el modelo de prevención y los objetivos, ¿sí? Muchas empresas, muchas industrias tienen KPIs, que es indicadores, y ver en este caso, muy importante, es tener el diagnóstico situacional y ese diagnóstico situacional ve las estadísticas que tienen del trabajador y, perdón, las estadísticas de lesiones y enfermedades de trabajo que han ocurrido de 5 años para acá, ¿sí? Para que podamos establecer un objetivo, ¿sí? De reducción, ¿sí? Que es muy importante
crear esos objetivos, esos indicadores, para que pueda ser evaluado, para que sea medible. Después, análisis inicial de la situación. ¿Qué es el análisis inicial? Pues es lo que estamos hablando, del diagnóstico situacional. ¿Cuántas lesiones, cuántas enfermedades hay en el centro de trabajo? ¿Qué puesto? ¿Sí? Y cuál es el grado de riesgo, ¿no? Establecimiento de una política en prevención de riesgos laborales. Fíjese que en la parte del diagnóstico situacional de una empresa va enfocado a decir, ¿la empresa tiene una política en seguridad y salud en el trabajo? No. Bueno, tenemos que empezar sobre esa parte, ¿no? Porque la política es la parte de la que emana de la dirección y que ahí se nota la responsabilidad que tiene dirección en temas de seguridad y salud en el trabajo, la política de riesgos laborales. Entonces, por ejemplo, en las certificaciones de OSHA 18000, la ISO 45000, te pide que debe tener la empresa una política que puede ser integral o en el tema de seguridad y salud en el trabajo, en la prevención de lesiones y también las prevenciones de enfermedad de trabajo. 4. La evaluación de riesgos y definición de las medidas de prevención. En la parte de OSHA 18000, estoy hablando de un sistema, puede ser otro tipo de sistema que puedan manejar, pero en el OSHA 18000 te manejan matrices de riesgo de acuerdo a los puestos de trabajo, en donde viene la parte de identificación del peligro, evaluación de riesgo, las consecuencias, el nivel de riesgo, ¿sí? Y ver los controles que tú vas a aplicar, ¿sí? Y darle seguimiento en esos controles. A lo mejor en el año que viene hago la misma evaluación, pero ya hubo un accidente, yo ya tengo un antecedente. A lo mejor mi riesgo es bajo, pero ya en ese tiempo que yo actualicé, por ejemplo, en este año actualicé mi matriz de riesgo, pues no tengo ninguna estadística que hubo un accidente o alguna persona que tuvo una enfermedad, pues mi riesgo es bajo. Pero históricamente vemos que al pasar a los otros meses y me toca el tiempo de actualizar mi matriz, ¿sí? Tuve un accidente, tuve un riesgo, entonces este riesgo se sube. Entonces la resta del riesgo bajo y el incremento del riesgo medio o alto, a eso se le llama riesgo residual. Entonces, ese riesgo residual tengo que aplicar nuevos controles y esos nuevos controles deben de aparecer en la nueva actualización de mis matrices. Por eso es importante el análisis de riesgo, es la base, ¿sí?, de la seguridad y salud en el trabajo de cualquier industria, en cualquier empresa. La que sigue, pues en el parte de la información y la formación, como vimos el reloj de arena, pues vimos ahí en la parte de identificación de peligro, evaluación de riesgos, caracterización de escenarios, vimos el PPA, el programa de prevención de accidentes, que es otra parte del sistema que se puede anexar al trabajador y decir, ¿sabes qué? Para prevenir programa de prevención de accidentes necesitamos esto, ¿sí? Y la parte de la formación de los trabajadores, ¿sí? Y la parte número 6, la actualización y control de procedimientos. Aquí depende del sistema de gestión, el sistema administrativo de cualquier empresa. Hay empresas que hacen la evaluación y actualización del procedimiento al año. Hay unos que lo hacen a los 11 meses, a los 2 años, 3 años. Y eso depende del sistema de gestión y la política que tiene la empresa. ¿Ok? Aquí puse esta parte del modelo de causalidad de pérdidas de ILSI, de Frank Beer, que viene un poquito de lo que estamos platicando y quiero anuar con esta parte, porque sí es importante sobre este modelo de casualidad, ¿sí? Y vemos que la falta de control, ¿sí? La falta de control es que no hacemos programas adecuados. Entonces, la falta de control es un programa inadecuado, que no está de acuerdo, diseñado de acuerdo a la empresa, no se está dando seguimiento, no hay inversión para poder realizar pues, el programa, ¿no? Y
estándares inadecuados, o sea que a lo mejor yo en mi estandarización, pues no voy a hacer una seguridad tan, tanjante, precisa, digamos esto. Y como lo vimos en las sesiones anteriores, es como, por ejemplo, si una persona va a trabajar en alturas, pues voy a tener que la persona tenga su certificado como andamiero. Ese es mi procedimiento de estandarización, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mejor seguridad? Es la que se exagera, ¿ok? Entonces, si una empresa que no pide, no tiene su permiso de trabajo, no pide estudios médicos, no pide que la persona que va a realizar la actividad es andamiero, no sabe utilizar, no sabe armar un andamio, no sabe, no pasa al médico para checarse la presión, ¿sí? Entonces, es un estándar inadecuado de mi programa, de mi procedimiento que no me está sirviendo. El cumplimiento, y en este caso mismo, el cumplimiento de esos estándares, ¿no? Y las causas básicas, si no tenemos el buen control de esos programas, pues las causas básicas pues va a ser, uno, factores personales, dos, factores del trabajo, y las causas inmediatas pues van a ser los actos o condiciones inseguras, ¿no? Y eso que va a generar pues un incidente, puede ser un contacto con energía o una sustancia química peligrosa, y esta genera una pérdida. El resultado de un accidente es una pérdida. Entonces, pérdida de personas, de propiedad, de procesos, pérdidas ambientales. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos un sistema que parte del control, ¿sí? Importante sobre la identificación de los peligros y evaluación de riesgos. Y al final, pues si vemos aquí en esta parte, tenemos aquí como candado, están estándares de medición y evaluación y corrección. Muy importante es el liderazgo y administración de los diferentes niveles. ¿Sí? Debe tener la misma responsabilidad un obrero con la misma responsabilidad que tenga el director general. El otro es el entrenamiento de la gerencia, es muy importante. A veces optamos por empezar a trabajar con los trabajadores, pero tenemos que empezar primeramente con los gerentes, con los directores, porque ellos son las partes que van a aplicar esas políticas y de ellos deben de emanar todos esos procedimientos, ¿no? Por eso, por ejemplo, el stop de DuPont, sí, el stop de DuPont, los que ya pues conocen este sistema, pues empieza con eso, ¿sí? Primero con gerencia, después con supervisores, después con coordinación, a llegar el operario, ¿no? Las inspecciones planeadas, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo aquí, es lo que debe de tener nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Inspecciones planeadas, puede ser por la parte de la Comisión de Seguridad e Higiene, o también por parte de gerencia, hacer otro tipo de comisión de seguridad, ya de alta gerencia, y el otro para la parte de producción, o puede ser equipos de alto rendimiento, en donde se puede dividir en equipos para aumentar o para escalar los problemas que tiene la planta. Análisis y procedimientos de trabajos y tareas. Es muy importante de que todas las actividades que se realicen en el trabajo, que ya están identificados, deben de tener procedimientos, deben de tener instructivos para prevenir una lesión o una enfermedad de trabajo. La investigación de accidentes e incidentes es muy importante. Tener un procedimiento muy importante de investigación de accidentes. A veces cuando hay un accidente, no hay un aviso, no hay un aviso inicial, ¿sí? Entonces no hay un aviso inicial del accidente. A veces pues tenemos que buscar la información hacia el azar, al testigo, por las cámaras, pero sí es importante tener un procedimiento, ¿sí? Bien generalizado sobre el aviso inicial y qué metodología voy a utilizar para encontrar las causas raíz y encontrar la causa raíz para que esta no se vuelva ¿qué? A repetir, ¿ok? Las observaciones planeadas, preparación para casos de emergencias, reglamento de la organización, debe haber un reglamento de seguridad e higiene,
dentro de la organización, en donde te comenta, por ejemplo, en disciplina operativa, pueden haber tarjetas de acción, en donde te dice, si no cuentas con el equipo de protección personal, a la primera una sanción, la segunda otra sanción y la tercera otra sanción. Pero sí debe haber un reglamento en donde los trabajadores sepan si en el caso de omitir una medida de seguridad, ¿qué va a pasar? ¿No? Aquí el entrenamiento también de los trabajadores, tenemos que capacitar a los trabajadores, el equipo de protección personal, el control y servicios de la salud, sistemas de evaluación del programa, un control de ingeniería. Imagínense, hablamos en las sesiones anteriores sobre la administración de cambios de tecnología, que es un procedimiento a seguir en caso de un proyecto, ¿sí? Entonces, a lo mejor en el lugar en donde se va a generar el nuevo proyecto no había un riesgo de tanto por una lesión o por una enfermedad, pero ahora que van a diseñar otra parte de este proceso, ahora ya sí genera un riesgo. Entonces, tenemos que tener un procedimiento de control de ingeniería. Otro, las comunicaciones personales, cómo va a ser la comunicación por parte del trabajador, por medio de revistas, por medio de eventos, semana de seguridad, cómo va a ser la comunicación personal al trabajador y quién lo va a realizar. Y otra, la comunicación con grupos, ¿sí? Igual en la parte de la promoción general, de ahí tenemos que hacer mucha promoción. Por ejemplo, el 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchas empresas no lo hacen en esas fechas, lo hacen en septiembre, diferente tipo de mes. Pero el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo es el 28 de abril. Esa fue establecida por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, estas partes de la semana de seguridad se puede empujar mucho a tener pues una promoción tanto de seguridad y salud en el trabajo. Contratación y colocación, es muy importante tener también procedimientos de cómo se va a contratar al personal, en este caso de recursos humanos, y controles de adquisiciones y seguridad fuera del trabajo, que pues ahí también nos mete en gol, ¿no? A veces en los accidentes por trayecto o enfermedades que se puedan generar en las actividades de allá. Entonces, vamos a tener esa visión y ese enfoque en nuestro centro de trabajo, que la seguridad y salud del trabajo no solamente es en el trabajo, sino también fuera del trabajo, en la casa, que nos sirva. Y no es solamente por cumplir, ¿sí? Estando en el trabajo, sino que también se haga un hábito para el trabajador, una nueva cultura para el trabajador, que eso nos hace falta en nuestro México. Les agradezco y nos vemos en la siguiente sesión. Espero de esa información les haya servido y cualquier duda estamos vía WhatsApp o correo. Hasta luego.